Bienvenidos a Palabra de Gol. La FIFA ha hablado. En 2026 serán 48 los equipos que disfrutarán de un mundial. Gianni Infantino llegó a la presidencia de la FIFA con la promesa de que cambiaría muchas cosas en el fútbol mundial, y creo que el cambio más importante es este del mundial, de su paso de 32 selecciones a 48. Pero vamos a repasar mundial por mundial para ver cuáles han sido los cambios más importantes desde 1930 en Uruguay hasta nuestros días. Uruguay 30. Participaron 13 selecciones, 12 invitados más el organizador. Aquí el tema era que fuera de 16 selecciones, pero con la renuncia de algunas europeas se tuvo que hacer como un sistema de liguilla. 3 grupos de 3 y un grupo de 4 equipos. Los ganadores disputaron la semifinal y el campeón fue Uruguay. En Italia 34 fueron 16 selecciones las participantes, 11 europeas, 4 americanas y Egipto la primera africana. En esta ocasión Uruguay no participó porque Italia no había ido al Mundial de Uruguay 1930. La fase de eliminación era directa a un partido, con cabezas de serie. Había prórroga y partido de desempate si quedaba igualada la final. Aquí el campeón fue Italia. En Francia 38 participaron 15 selecciones porque Austria al final se bajó del bus, ya que había sido anexionada a la Alemania nazi 3 meses antes de la competición. El sistema era de eliminación directa y el campeón fue Italia. A Brasil 50 fueron 13 selecciones, 6 europeas y 7 americanas. El formato era inicialmente 4 grupos de 4 equipos, pero la retirada de selecciones provocó que hubiese 2 grupos de 4, uno de 3 y otro de 2. Este sistema de liguilla daba por clasificados a los 4 ganadores del grupo, que disputaban otra liguilla de 3 jornadas. Este fue el mundial en el que por primera vez en la historia no hubo final, pero de todas maneras todos recordamos el maracanazo en el que Uruguay fue por segunda vez campeón. En Suiza 54 fueron 16 selecciones, 12 europeas, 3 americanas y Corea del Sur. Aquí el formato era 4 grupos de 4, los 2 primeros jugaban cuartos de final y la eliminación directa era desde cuartos. Aquí el campeón fue la Alemania Federal. En el 58 los participantes fueron 16 y el formato era el mismo, 4 grupos de 4 y eliminatorias directas desde cuartos de final. El campeón fue Brasil. En el 62 hubo participación de 16 selecciones, desde Europa, 5 de Sudamérica incluyendo a Brasil y a Chile el organizador y una de Norteamérica que fue México. El formato lo mismo que en las anteriores, 4 grupos de 4 y eliminatorias directas desde cuarto, y aquí repitió Brasil campeonato. En Inglaterra 66 el formato fue el mismo que en el anterior mundial y también fueron 16 selecciones. El campeón fue Inglaterra. En México 70 participaron 16 selecciones, 9 de Europa, 3 de Sudamérica, 2 de Norteamérica, 1 de África y 1 de Asia. Por primera vez se le dio una plaza a África y otra a Asia. Fueron 4 grupos de 4 y como en los anteriores la eliminatoria fue directa desde octavos y el campeón fue Brasil. En Alemania 74 también fueron 16 selecciones, pero el formato cambió un poco. También hubo 4 grupos de 4, pero pasaban los 2 primeros de cada grupo a la segunda fase. Esto se dividió en 2 grupos de 4 selecciones y los ganadores de ese grupo jugaron la final y los segundos el partido por el tercer puesto. En la final el campeón fue la Alemania Federal. En Argentina 78, donde brilló totalmente Mario Alberto Kempes, participaron 16 selecciones. El formato era el mismo y el campeón fue Argentina. En España 82 vino tal vez uno de los cambios más grandes desde Uruguay en 1930, pues se amplió la participación a 24 selecciones, 14 de Europa, 4 de Sudamérica, 2 de Centroamérica, 2 de África, 1 de Asia y 1 de Oceanía. El formato eran 6 grupos de 4 equipos, los 2 clasificados pasaban a la segunda instancia, que tenía 4 grupos. Los ganadores de estos grupos jugaban las semifinales, aquí el campeón fue Italia. Desde México 86 tenemos los recuerdos más parecidos a lo que sería el sistema de eliminación de hoy en día. Habían 6 grupos de 4 equipos, seguían las mismas 24 selecciones, pero se clasificaban a octavos de final los 2 primeros y los 4 mejores terceros. Desde ahí había eliminación directa de cada ronda y el campeón fue Argentina. En Italia 90 se mantuvo lo mismo que en México 86, la misma cantidad de selecciones y el mismo sistema de que avanzaran los 2 primeros de cada uno de esos 4 grupos y los 4 mejores terceros, para tener eliminatorias a partido único, y el campeón fue Alemania. En el 94 sucedió exactamente lo mismo que en el 86 y 90, el mismo sistema, misma cantidad de selecciones y el campeón fue Brasil.
En Francia 98, con la llegada de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA, se da el tercer gran cambio en el ente rector del fútbol mundial. Se amplía a 32 selecciones participantes, 15 de Europa, 5 de Sudamérica, 5 de África, 4 de Asia y 3 de Norteamérica. El formato, 8 grupos de 4 equipos. Los dos primeros clasificaban a los octavos de final y desde ahí se armaban las eliminatorias para definir el campeón. En el 98 fue Francia, en el 2002 fue Brasil, en el 2006 fue Italia, en el 2010 fue España y en el 2014 fue Alemania. Todos con el mismo formato. Y en Rusia y Qatar será lo mismo. 32 selecciones, 8 grupos de 4, los dos clasificados irán a octavos de final y desde ahí arrancarán eliminatorias a partido único. ¿Cuál es el gran cambio? Aquí, desde el Mundial 2026. Participarán 48 selecciones. El formato cambia drásticamente. Serán 16 grupos. Cada uno de esos grupos tendrá 3 selecciones. Los dos primeros de cada uno de esos grupos avanzarán a 16avos de final, o sea, quedarán 32 equipos. Y desde esa ronda se harán eliminatorias a un solo partido. Se pasará de 64 a 80 partidos. Pero se mantendrán los 32 días de competición. Otra cosa loquísima que trae este nuevo formato de la FIFA es que en un día fácilmente se pueden jugar hasta 8 partidos, algo no visto desde los mundiales del 50. Por otro lado, se ha mencionado que las confederaciones tienen ya listo un preacuerdo con la FIFA para la cantidad de cupos que tendrán en el mundial de 2026. Europa tendría 16 cupos, África tendría 9,5 cupos, Asia 8,5 cupos. América del Sur, o sea CONMEBOL, tendría 6,5 cupos, podrían ir hasta 7 equipos de la CONMEBOL. Y de América Central, del Norte y del Caribe, o sea de la CONCACAF, también 6,5 cupos, también podrían ir hasta 7 equipos. Y de Oceanía, un cupo. Sobre esto también hay otro tema que se ha tratado y es la posible fusión entre la CONMEBOL y la CONCACAF. Les digo cuáles serían mis clasificados por lado y lado. Si se unieran serían en total 14 cupos tanto para CONMEBOL como para CONCACAF. En total serían 14, 7 de CONMEBOL, 7 de CONCACAF. Si se unificaran en una sola confederación, pues sería, no sé, la Confederación Americana de Fútbol. En ese sentido, para mí irían Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y Paraguay. Y tal vez Perú disputaría ese lugar con Paraguay o con Colombia. Serían ahí como los que disputarían en la medianía de la tabla de la CONMEBOL. Pero esos más o menos serían los 7 los que competirían. Fuera de la discusión quedarían Bolivia y Venezuela. De aquí a allá no les veo progreso alguno. No lo han mostrado en 10 años. Y eso que se han dado las oportunidades, sobre todo cuando Brasil no estuvo compitiendo. Por el lado de la CONCACAF, para mí los que más o menos siempre irían serían México, Estados Unidos, tal vez Canadá, Jamaica, Honduras, Costa Rica y de pronto Trinidad y Tobago. Esos serían como los 6 o 7 que siempre estarían ahí en la disputa. El resto de selecciones veo muy complicado que compitan a ese nivel y más o menos entrarían las que normalmente se quedan fuera cuando hacen el hexagonal final. Si me preguntan, este nuevo mundial de la FIFA, este nuevo sistema de la FIFA es un alivio para los países que casi nunca van a un mundial o que les queda muy difícil ir a un mundial. Como pertenezco a uno de esos países a los que se les hace un total parto ir a un mundial, ese sistema me alegra. Pero si les hablo como futbolero, como alguien que le gusta ver buenos partidos, ese sistema tiene mucha emotividad, pero no sé qué tan buena calidad de fútbol pueda tener. No les voy a negar que es muy interesante ese sistema de grupos, de 16 grupos, de 3 equipos, pero te da muy poca posibilidad y casi que vuelve las eliminatorias en una risa, porque si al final solo vas a ir al mundial a jugar 2 partidos, pues, o sea, prácticamente pierdes un partido y ya estás afuera. Entonces, no sé, no le veo mucho sentido. Es como más que todo para darle el contentillo a todos esos países que le votaron a Infantino y que él llegó con ese favor político que tenía que cumplir
en algún momento. Otra cosa que opino sobre este mundial y que estoy respaldado por un estudio financiero de la FIFA es que pasar de 32 a 48 equipos no es precisamente para cumplir los sueños de los países que nunca han ido a un mundial, sino porque pasar de 32 a 48 equipos es un dineral para la FIFA. Son 335 millones de dólares más en temas de organización. Es decir, un mundial con casi 50 equipos, como el que diseñó la FIFA para 2026, mínimo tendría unos ingresos para la FIFA de 2.315 millones de dólares. Actualmente la cifra es de 1.980 millones de dólares. Así que, ¿quién es el ganador aquí? Pues la FIFA y el pelón de Infantino. Todos ellos tienen muy claro que el hecho de incluir más selecciones de más lugares del mundo les cotiza más en marketing y mucho más en televisión. Y eso es ingreso, eso es plata y por eso funciona. Ahora, si el fútbol es lo importante, como dijo Infantino, no sé si eso sea tan cierto. Aquí se le da oportunidad a unos equipos que van al mundial solo a pasear y al final yo sé que van a quedar los de siempre. Alemania, Argentina, Brasil, de pronto para esa época ya esté bien Inglaterra, Italia, España, Holanda, bueno, siempre más o menos quedan los mismos. Y esas primeras fases del mundial llegan y ponen pocos partidos para que no sean un ladrillo como los típicos Nigeria, Irán. Bueno, esos partidos que siempre son muy aburridos. Entonces, en el sentido del fútbol, de qué tan buen fútbol se jugaría y si veríamos buenos partidos, no sé hasta qué punto se pueda dar. Porque normalmente las selecciones tienen poco tiempo de trabajo. Tienen poco tiempo para que sus jugadores creen un mecanismo de juego interesante. Y al llegar al mundial y de pronto puede que tu selección venga bien, pero como solo tienes que jugar o solo te toca jugar 2 partidos, de pronto en el primero no se encontraron sus jugadores y quedan eliminados porque perdieron ese primer partido y luego en el otro salen muy presionados. Un equipo presionado no necesariamente juega mejor fútbol, simplemente tira a veces al bochazo o a lo que salga, entonces vamos a ganar en emotividad, eso es obvio, pero en fútbol no sé si vayamos a ganar. Pero ojo, no me quiero ir sin estas noticias que suenan, ¿no? Porque pareciera que el Mundial de 2026 hay algunas versiones de prensa que dan como un posible organizador a México del Mundial de 2026. Pero esa organización sería entre de pronto Canadá, México y Estados Unidos, cosa que está un poco compleja por el tema político ahora que se maneja entre Estados Unidos y México, ya que la adjudicación de ese mundial de 2026 sería en 2020, cuando todavía Donald Trump será presidente de los Estados Unidos. Entonces no se sabe a ciencia cierta si ese mundial se lo den solo a México o sea una alianza entre México, Canadá y Estados Unidos, que sería interesante y se podrían ganar fácilmente votos en la FIFA. Pero bueno, es un tema que está sonando ahí, no sé si ustedes de pronto lo habrán escuchado, la prensa mexicana lo habrá tratado un poco, pero es un tema que está ahí pendiente, el hecho de que México pueda realizar ese mundial, ya que pues Europa está descartado, Asia también está descartado y Sudamérica parece que va a pelear pero por el mundial de 2030, que puede ser entre Argentina y Uruguay o Uruguay y Chile, todavía se está definiendo eso, entonces puede quedar ese mundial para la CONCACAF. Es lo más seguro, pero no se sabe si lo hará o solo México o solo Estados Unidos o Estados Unidos, México y Canadá. Entonces por eso ahí están esas versiones. Pero por ahora, con esa información que les dejé aquí a lo último, los invito a que se suscriban, a que le den like al canal, a que estén pendientes siempre de todos los videos y a que me dejen aquí abajo en los comentarios qué opinan de este nuevo formato, qué creen que es lo que puede pasar con los equipos, les alegra, les entristece por el nivel del fútbol. Bueno, todo eso lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y ya saben, esto es Palabra de Gol y nos vemos hasta la próxima.